Bienvenidos a tu programa Hablando con Auditores, donde tendremos diferentes especialistas con temáticas de interés. Prepárate para un viaje educativo y entretenido mientras nos sumergimos en el fascinante mundo de la auditoría con un enfoque único y dinámico. Bienvenidos a bordo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Javier Klus, soy auditor interno certificado y también soy máster en Business Administration y tengo un posgrado en gestión de riesgos, y en este día quiero estar con ustedes en este podcast para todo el público de El Salvador y sé que también de toda Centroamérica, para hablar específicamente de un tema que generalmente no hablamos mucho como auditores, que son, en este caso, el plan de continuidad de negocios, o cómo nuestras organizaciones han definido un plan de continuidad de negocios y cómo nosotros, en este caso como auditores, tenemos de alguna forma la obligación o el deber de supervisar y de auditar ese plan de continuidad de negocios. ¿Y por qué es importante un plan de continuidad de negocios? Imaginémonos que básicamente una organización sufre algún tipo de imprevisto, ¿no? Y generalmente hay imprevistos que pueden ser mucho más críticos que otros. Imaginémonos un imprevisto que hace que la compañía no puede operar. Supongamos que sus sistemas no pueden operar. Bueno, obviamente cualquier compañía tiene que tener un plan B, o sea, tiene que tener una alternativa. Nosotros en nuestras vidas, en el día a día, siempre cuando tomamos decisiones, muchas veces tenemos de alguna forma algún plan B para, si esa decisión no funciona, poder optar por otro camino. Bueno, el plan de continuidad de negocios no es ni más ni menos que ese plan B que tienen que tener las organizaciones, y que es muy importante porque al final del día muchas organizaciones que no tienen ese plan B pueden de alguna manera dejar de existir. O sea que está incorporado dentro de lo que es ese plan de continuidad de negocios un impacto de continuidad del negocio. ¿Qué significa? Y bueno, básicamente significa que si ese suceso ocurre, puede ser que la organización deje de funcionar, con el perjuicio, obviamente, que va a causar para clientes, para proveedores y para los propios empleados de la organización. Entonces, ¿es importante tener un plan de continuidad de negocios? Sí, es importante porque de alguna forma, como dice su nombre, la continuidad de la empresa está de alguna manera ligada a esa alternativa que la compañía definió. Y a partir de ahí empezamos a tener una serie de otros aspectos que tenemos que tener en consideración. O sea, no es solo tengo un plan de continuidad de negocio, sino que vamos a estar viendo a lo largo de esta charla que es necesario una serie de otros elementos o condiciones que voy a tener que estar cumpliendo. No solo es tener papeles que dicen que tengo que tener un plan de continuidad de negocios, tener papeles que me dicen qué tengo que hacer en un plan de continuidad de negocios, sino que obviamente verificar que ese plan de continuidad de negocios se de alguna manera prueba de forma repetitiva a lo largo del tiempo para ver si realmente funciona o no. O sea, como vemos, hay una serie de aspectos mucho más amplios que hay que tener en consideración cuando hablamos de un plan de continuidad de negocios. Y dado que hemos definido de forma un poco, si se quiere, rápida el plan de continuidad de negocios, vamos a ir un poco más a una definición más académica. Entonces vamos a entender al plan de continuidad de negocios, que generalmente y en algunas empresas lo hemos, y en alguna bibliografía, si la misma viene de Estados Unidos, generalmente se lo ve con las siglas BCP, que es Business Continuity Planning, o sea que de alguna forma es lo mismo, pero en sus siglas en inglés. ¿Cuál es el objetivo de un plan de continuidad de negocios? Básicamente es prevenir, proteger y reaccionar ante incidentes que puedan afectar a la compañía o impactar en el negocio. Y esto es importante también, porque el plan de continuidad de negocios tiene entonces estos tres elementos fundamentales. Primero, prevenir, y prevenir implica que tal vez los daños que pueda causar esa situación que se manifestó en la organización pueda de alguna manera mitigarse, reducirse. ¿Cómo? Precisamente por ese plan que yo instrumenté.
Por otro lado, es proteger también, porque dentro de un plan de continuidad de negocios voy a tener determinadas acciones que van de alguna manera a hacer que los bienes que tiene la organización, que los procesos, a través de estos planes que he definido, se puedan de alguna manera proteger y evitar que ocurran daños mayores. Y obviamente también reaccionar, que es tomar acciones con respecto a la situación que enfrenta la organización. Es decir, tener definido una serie de procedimientos que la organización va a estar ejecutando en la medida que ocurra el hecho que originó la constitución o la redacción del plan de continuidad de negocios, ¿no? Entonces, es decir, si lo tuviéramos que resumir, es como se prepara una organización para futuros incidentes que pueden poner en peligro a esta y su misión básica a largo plazo. Entonces, tengamos en cuenta esto. Un plan de continuidad de negocios tiende de alguna forma a evitar que determinados tipos de hechos impacten de forma significativa a largo plazo en la organización, ¿no? Ese sería un poco el primer concepto que nosotros tenemos con respecto a plan de continuidad de negocios. Y si tenemos un poco que resumir la organización, ¿qué quiere o qué busca cuando está estableciendo un plan de continuidad de negocios, un BCP, un Business Continuity Plan, en sus siglas en inglés? Es básicamente mantener la confianza en la empresa, porque obviamente estos hechos que afectan a la organización muchas veces afectan también a nuestros clientes, que son aquellos que tal vez algún tipo de servicio no puede ser provisto precisamente por esa situación que tiene la organización. Lograr conexiones, en este caso, con los principales clientes y proveedores, es decir, ante una situación, imaginemos un terremoto en el cual hace que una determinada planta de una organización sufra, en este caso, daños. Obviamente también tengo que tener mecanismos de cómo me voy yo a aprovisionar con mis proveedores y cómo voy a seguir abasteciendo a mis clientes, porque yo debo pensar que tengo que seguir operando y para lo cual tengo que tener definido planes al respecto. Proteger el medio ambiente también, porque muchas veces ciertos desastres ambientales se originan en un suceso ocurrido en empresas, por lo tanto obviamente tengo que tener en cuenta, y más que nada ahora, cuando toda la vertiente de lo medioambiental es muy importante en la sociedad, ¿no? Y algo fundamental, reanudar las operaciones lo más prontamente posible. Un plan de contingencias establecido por una organización tiene que tender a que de alguna forma la empresa vuelva a funcionar con una cierta capacidad en un tiempo reducido de tiempo. Y, digamos, lo fundamental que también es importante es evitar las pérdidas humanas. Obviamente, eso es el enfoque fundamental que debería estar también tendiendo ese plan de contingencias, que es velar por las personas, tanto las personas que trabajan en la organización como aquellas que están de alguna forma relacionadas con, en este caso, la empresa. Cuando hablamos de plan de continuidad de negocios, y esto es importante también tener en cuenta, básicamente tenemos lo que es, en primer término, el plan de continuidad de negocios, que tiene en cuenta todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. Vamos a darnos cuenta después que obviamente dentro de todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización va a seleccionar aquellos procesos críticos, aquellos procesos que de alguna forma pueden impactar de forma significativa en el funcionamiento de la organización. O sea que de ese universo de procesos que yo tengo definido, me voy a focalizar en los procesos críticos. Eso básicamente es lo que es un plan de continuidad de negocios. Pero si ustedes muchas veces han visto bibliografía o han escuchado un poco lo que es un BCP, un plan de continuidad de negocios, también puede ser que hayan escuchado otro tipo de plan que muchas veces se menciona en las organizaciones, que es el plan de recuperación de desastres, el Disaster Recovery Planning en sus siglas en inglés. Y básicamente podríamos estar definiéndolo como una subcategoría del plan de continuidad de negocios que tiene específicamente la misión de responder a eventos importantes, usualmente en este caso catastróficos, que van a negar el acceso y a la facilidad normal por un periodo de tiempo extendido
de todos los sistemas que soportan a la organización. Es decir, que un DRP, un plan de recuperación de desastres, está básicamente orientado al aspecto de tecnología de la información y está básicamente diseñado para restaurar la operatividad del sistema, aplicaciones y facilidades de cómputo que tenga la organización. Entonces, dentro de esta explicación y de este universo de lo que es un plan de continuidad de negocios, tenemos entonces una subcategoría específicamente relacionada con los sistemas y las aplicaciones que tiene la organización y que también debo de alguna forma estar definiendo un plan. En este caso va a ser un plan de recuperación de desastres, o sea que todo el aspecto de sistemas de una organización tiene su propio plan de continuidad, que lo vamos a estar llamando plan de recuperación de desastres, y que obviamente es muy importante por el solo hecho que cada vez más en todo tipo de organizaciones los sistemas de información son la columna vertebral de donde se soportan los procesos de negocios de una organización. Por eso, si yo de alguna forma voy a establecer un plan de continuidad de negocios que va a estar, como dijimos, englobando a los procesos de negocios más relevantes que tiene una organización, también tengo esa columna vertebral que son todos aquellos sistemas de información que soportan a esos procesos de negocios. Y de similar forma que lo hice a través del plan de continuidad de negocios, también vamos a estar, en este caso, viendo los sistemas más relevantes, los sistemas críticos. Yo no voy a poder estar estableciendo un plan de recuperación de desastre para todos los sistemas que tiene la organización, y si lo quiero hacer, obviamente significará un costo muy importante para la organización, pero sí lo que voy a poder estar definiendo es aquellos sistemas críticos con los cuales la organización no podría funcionar, y en este caso a esos sistemas críticos sí incluirlos dentro de este plan que hemos definido. ¿Y por qué es importante un plan de continuidad de negocios? ¿Por qué es importante en este caso un plan de recuperación de desastres? Básicamente porque pueden existir muchas veces situaciones que hacen y que depende la propia supervivencia de una empresa, y muchas veces en función de si tienen o no tienen un buen plan de continuidad de negocios, precisamente estaremos hablando que la empresa todavía sigue en funcionamiento o no. Hay un caso muy clásico que los invito en este caso a consultar, que es cuando fue en este caso el tsunami en Japón, cuando en este caso esa situación en la cual los reactores, en este caso de Fukushima, fueron de alguna manera inundados, y por lo tanto se generó todo un problema de contaminación atómica, ¿no? Una de las empresas, en este caso obviamente, que estuvo afectada por esta situación del tsunami fue Nissan, ¿no? Y si nosotros vemos algunos artículos de la época, vamos a ver que Nissan tenía una cultura muy arraigada en precisamente establecer planes de continuidad de negocios, y no solo en los papeles, sino de constantemente cada 6 meses probar sus planes de continuidad de negocios, y obviamente asociado a un esquema de mejora continua, es decir, de mejorar. Los planes que me defino, tengo que de alguna manera tener un proceso de mejora continua que me permita, en este caso, mejorar esos planes. Bueno, Nissan sí lo tenía, y en este caso el CEO de la compañía nos cuenta cómo de alguna forma 2 o 3 horas después de haber ocurrido el tsunami, de obviamente de haberse interrumpido la energía eléctrica, de todo lo que significó en este caso el tsunami más la catástrofe en este caso de Fukushima, Nissan pudo generar su propio comité, en este caso de emergencias, estuvo operativo y pudo tomar reacciones rápidas que impidieron en este caso que muchas de las operaciones de la compañía se vieran interrumpidas, pese a la situación que implica en este caso hacer un examen, ¿no? Entonces esto realmente es muy importante tener en cuenta, ¿no? El plan de continuidad de negocios ayuda a la organización a preservarse en el tiempo, ¿no? Y si tenemos un poco que establecer cuáles son básicamente los pasos que debería yo estar siguiendo para un plan de continuidad de negocios, de alguna forma voy a tener que identificar. ¿Y qué voy a identificar? Voy a identificar, en este caso, los riesgos. Voy a tener que hacer
un análisis de riesgo. Para esto puede ser que tenga algunas metodologías especializadas o que me apalanque tal vez en la ISO 31000. Una vez que analizo estos riesgos, voy a tener que de alguna manera hacer el análisis de impacto del negocio, ¿no? Analizar en este caso todos los procesos de negocios, las situaciones que se pueden plantear y el impacto que puede significar una situación en particular en cada uno de esos procesos de negocios. Una vez que ese análisis lo realicé, tengo de alguna manera que seleccionar la estrategia, es decir, debo diseñar, en este caso, la estrategia que voy a estar adoptando para mi plan de contingencias. Obviamente después tengo que ejecutar ese plan, que básicamente es ejecutar y desarrollar el plan, escribirlo, documentarlo, y básicamente después en la última etapa que tiene es evaluar, que evaluar es revisar ese plan, hacer simulacros para de alguna manera evaluar si ese plan funciona, si hay aspectos que se deben mejorar, y esto también asociado a lo que sería un mantenimiento. Y ahí entonces tenemos que dentro del concepto de lo que es el plan de continuidad de negocios, tenemos específicamente también el concepto de mejora continua, en el cual yo identifico, analizo, diseño, ejecuto y evalúo. Y esta especie de rueda en la cual yo voy probando mi plan de continuidad de negocios, y en la medida que hay algo que mejorar, lo voy a estar mejorando, ¿no? Y dentro de las tareas que yo debería estar realizando en un plan de continuidad de negocios, y dentro de las tareas que a lo mejor yo como auditor debería estar evaluando si se han cumplimentado dentro de este proceso de plan de continuidad de negocios, algunas de ellas son identificar y documentar los procesos críticos, como lo dijimos anteriormente, analizar cuáles son los trabajadores claves en los diversos procesos de negocios, optar por la realización automática o permanente de copias de seguridad de la información, y esto está relacionado con la parte de DRP que hablamos, es decir, de sistemas, identificar a los trabajadores que pueden realizar sus funciones desde su domicilio, documentar a todos los proveedores de productos y servicios, documentar todo el equipo importante de la empresa, realizar en este caso un banco de datos con todos los documentos más importantes que tiene la organización, analizar el uso de equipos y servicios de contingencia, es decir, tengo equipos, ¿no? Por ejemplo, ocurrió un terremoto en mi planta en determinada zona. ¿Tengo otra planta que tenga equipos similares, que tenga sistemas similares y que pueda de alguna manera absorber ese funcionamiento mientras tanto la planta dañada no puede funcionar? Analizar el uso y ubicación, en este caso de los áreas de contingencia. Esto también es importante. Si yo tengo la mayoría de mis fábricas ubicadas sobre zonas que pueden tener terremotos, obviamente tengo un problema. Voy a tener que de alguna manera estar buscando sitios alternativos que sean seguros y que puedan estar respaldando aquellos otros sitios que obviamente tienen un problema originado porque son zonas de inundación, zonas de terremoto, etcétera, etcétera. Crear un plan de acuerdo a las necesidades de información recolectada, y obviamente la etapa fundamental, y esto nosotros como auditores deberíamos de alguna forma también poner foco, es que se testee el plan de continuidad de negocios, es decir, verificar que ese plan no esté solo en los papeles, sino que en este caso también haya sido correctamente probado. Esto es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y de alguna forma nosotros también como auditores nos toca un poco evaluar algunos procedimientos que tiene la compañía. Es importante aclarar que el plan de continuidad de negocios tiene de alguna manera una norma ISO adicional, o sea, tiene una norma ISO, en este caso relacionada. ¿Esto qué significa? Si ustedes saben, las normas ISO son realizadas por el Comité Internacional de Estandarización, con sede en Zúrich, y son una serie de normas que obviamente dan lineamientos básicos en distintos tipos de aspectos. Obviamente una de las normas ISO más conocidas es la norma ISO 9000, que está relacionada con calidad, pero hay muchas otras normas, y una de las normas también que tenemos en cuenta y que es aplicable en este caso es la norma ISO 22301, que es la de sistemas de gestión de continuidad de negocios, ¿no? Entonces esta norma es una normativa, como ya lo dijimos, internacional, y que básicamente es una norma que se puede certificar, ¿no? Y esta norma lo que va a estar haciendo es identificar los fundamentos
de un sistema de gestión de continuidad de negocios. Vamos a estar viendo que en la norma específicamente se menciona lo que es un SGCN, un sistema de gestión de continuidad de negocios, que es el aspecto operativo que instrumenta todo el proceso de continuidad de negocios dentro de una organización. O sea que también dentro de las herramientas que tiene una organización, puede ser que muchas veces, si nosotros vamos a estar auditando a una determinada compañía, o bien si estamos dentro de nuestra misma empresa auditando y evaluando si tiene un plan de contingencias, un plan de continuidad de negocios, si se realizan las pruebas, puede ser que muchas veces nos encontremos que el área se encuentre certificada por esta norma ISO 22301, que, como les dije, marca los lineamientos básicos de lo que es un sistema de gestión de continuidad de negocios dentro de la organización, y por lo tanto es una columna vertebral muy importante para que, en este caso, el área de sistemas y otras áreas asociadas puedan construir, en este caso, un plan de continuidad de negocios dentro de la organización. Entonces, como vemos, acá hemos explicado de forma rápida, pero creo con los puntos más importantes, lo que sería un plan de continuidad de negocios, lo que sería, en este caso, un plan de recuperación de desastres, la importancia que tiene un plan de continuidad de negocios para la organización, la importancia de que ese plan de continuidad de negocios no solo esté documentado en papeles, sino demostrar que realmente existen y se hacen pruebas. Nosotros como auditores deberíamos verificar, y esas pruebas deberían estar documentadas, porque a partir de que se realicen pruebas, todos los aspectos de mejora se supone que se van a mejorar. Tengamos en cuenta que un plan de continuidad de negocios, que es muy complicado, que como vimos tiene muchos aspectos a analizar, procesos de negocios clave, el impacto de un hecho en particular en esos procesos clave, puede ser que tenga ciertos errores o que no abarque todo lo que realmente tiene que abarcar. Una vez que hagamos una simulación, ahí podremos de alguna manera ver si realmente el plan de continuidad de negocios funciona o no. Y si no funciona o si hay aspectos que mejorar, obviamente se mejorarán. Eso tiene que quedar documentado y eso es uno de los aspectos que tiene que tener en cuenta el auditor. Y también, obviamente, como yo les comentaba, si de alguna forma dentro de mi organización estamos certificados en algunas normas y una de esas normas es la ISO 22301, entonces tengamos en cuenta el aspecto que en este tipo de organizaciones ya hay establecido un sistema de gestión de continuidad de negocios, ya hay establecido lineamientos básicos que deben realizarse con respecto a lo que es un plan de continuidad de negocios, y de nosotros, en este caso, dependerá evaluar también, ¿no? Podremos estar evaluando si la compañía cumple, en este caso, con los lineamientos determinados con esa ISO. Pero, nuevamente, básicamente, la idea de esta charla era un poco hablar de algo que muchas veces no se habla tanto en los cursos de auditoría y de auditoría interna, como es en este caso el plan de continuidad de negocios y la necesidad y la obligación que los auditores tengamos en cuenta la continuidad de negocios y qué está haciendo la organización con respecto a la continuidad de negocios cuando hacemos una auditoría de esa organización. Así que bueno, espero sinceramente que haya sido interesante el tema, que para muchos que tal vez no conocían en profundidad esta temática, la tengan. Por mi parte, simplemente agradezco al Instituto de Auditores Internos del Salvador por la oportunidad de haberme dado esta voz para que yo pueda de alguna forma transmitirle estos conocimientos y obviamente por la confianza, ¿no?, que me han dado en haberme invitado. Así que un gusto y espero volver a verlos en otras oportunidades.